Las profecías y los profetas han ejercido una poderosa fascinación sobre las masas humanas por milenios. Naturalmente, al ser humano le interesa conocer el futuro de antemano para prevenirse. Pero, ¿realmente es posible conocer el futuro? ¿Las profetas y sus profecías son reales o un embuste? Nostradamus y sus colegas de todas las épocas, ¿son confiables? Te recuerdo que salió hace poco la revista de la historia como nunca la viste. El primer número es gratis. Puedes solicitarlo escribiendo a la historia como nunca la vistes @yahoo.com. El archivo que recibirás es en formato PDF. No te la pierdas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Listo para otro de nuestros videos? Bien, ¿no? Prepárense porque este es bastante bueno. Se trata de las profecías y de las personas que hacen profecías, es decir, los profetas. Vamos a analizar el tema, vamos a empezar por la etimología de la palabra, vamos a conocer una breve reseña histórica sobre los profetas, cuál es el origen, porque los profetas están muy ligados a las religiones. Y después vamos a conocer a 13 profetas muy famosos, que son Nostradamus, un médico del siglo XVI en Francia, que ha hecho predicciones para su época, e incluso es muy famoso porque también dicen que profetizó para el futuro, e incluso para nuestros días. Él escribía lo que se llamaban las cuartetas, una especie de poesías. No soy experto en la literatura, en poesías que donde anunciaba en forma oscura los sucesos que iban a venir. El que sigue en este orden también famoso, y tenía el apodo de el Nostradamus argentino, es Benjamín Solari Parravicini, que era pintor y escultor, y él hacía dibujos proféticos que le llamaba psicografías, y al pie escribía unas breves notas al respecto. Y bueno, parece que acertó en unas cuantas cosas, por ejemplo, sobre la Segunda Guerra Mundial, la caída del comunismo también, la salida de la humanidad hacia el espacio exterior, la llegada a la Luna. Y bueno, ha dejado para el futuro unas cuantas profecías, tanto para el mundo como para también su propia patria, en este caso Argentina y Latinoamérica. Y por último, vamos a hablar sobre el profeta durmiente, que era llamado así porque entraba en un estado de hipnosis y en ese estado profetizaba. Una persona tomaba nota de lo que decía. De todos los profetas que yo conozco, el que más me gusta porque habla con toda claridad. Sus profecías no están escritas en forma oscura, sino las expresa muy abiertamente, y es lo que me gusta, y es más fácil de comprobar la precisión que tiene. Ha acertado, también predijo él con acierto la Primera y Segunda Guerra Mundial, y muchas cosas que han sucedido hasta ahora. La muerte de Kennedy, y esto hay que tener en cuenta que Kennedy murió casi 20 años después que él falleció. Y ha dejado algunas profecías para el futuro que son, digamos, son de desastres naturales. Y eso lo vamos a ver si sucede o no. Bueno, esto sobre los profetas. Y a la humanidad les encanta este tipo de predicciones futuristas porque fíjense en que el éxito que tienen los adivinos, las personas que tiran las cartas o miran la bola de cristal,
tienen un gran atracción sobre la gente y también así ganan dinero. Así que, bueno, tocamos un tema que nos interesa a todos. Tocamos un tema que está muy apegado a la humanidad, que es la predicción del futuro. Me despido de ustedes, les deseo lo mejor y como siempre, suscríbanse al canal, denme like y si tienen alguna cosa interesante que comentar, soy todo oído. Nos vemos próximamente. Tema interesante como pocos hay es el de la profecía. Vamos a analizar todo al respecto. Empecemos por la definición de la palabra. Una profecía es, en la primera acepción del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuro. Podría considerarse la existencia de diferencias entre los términos profecía y predicción. El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española no marca límites tan precisos en el sentido de la palabra predicción, al señalar que predecir significa anunciar por revelación, ciencia o conjetura algo que ha de suceder. Por lo tanto, la predicción puede involucrar un don sobrenatural, un proceso lógico racional o un juicio más o menos subjetivo basado en indicios u observaciones. Por el contrario, la mayoría de las acepciones del citado diccionario referidas a la palabra profecía señalan que se trataría de un don sobrenatural, es decir, que sería inspirada por Dios. Así se sitúa las profecías mayormente en el ámbito de la fe, sin ligarlas necesariamente a un razonamiento en la previsión del resultado predicho. En los diversos grados y formas variables, las religiones de la antigüedad hicieron referencia a hombres inspirados que afirmaban hablar en nombre de su Dios. En las grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo, islam, las manifestaciones extraordinarias nunca constituyeron lo esencial en los profetas, que se distinguen por tener simplemente carácter de mensajeros. Las profecías eran, pues, consideradas simples indicadores del designio divino. Hasta la fecha, más allá de las evidencias científicas que puedan o no resultar suficientes para uno u otro, muchos seguidores de estas grandes religiones afirman que, en buena medida, las profecías de sus libros sagrados se han cumplido. Definiciones. Maimónides sugirió que la profecía es, en verdad y en realidad, una emanación enviada por el ser divino a través del medio del intelecto activo. En primera instancia a la facultad racional del hombre y luego a su facultad imaginativa. Los puntos de vista de Maimónides se relacionan estrechamente con la definición de Al-Farabi, que desarrolló la teoría de la profecía en el Islam. Gran parte de la actividad de los profetas del Antiguo Testamento implicaba advertencias condicionales en lugar de futuros inmutables. Un resumen de una fórmula profética estándar del Antiguo Testamento podría ser así: arrepiéntete del pecado X y vuélvete a la justicia, de lo contrario se producirá la consecuencia Y. San Pablo destaca la edificación, la exhortación y el consuelo en una definición de la profecía. La Enciclopedia Católica define una concepción cristiana de la profecía como, entendida en su sentido estricto, significa la previsión de acontecimientos futuros, aunque a veces puede aplicarse a acontecimientos pasados de los que no hay memoria y a cosas presentes ocultas que no pueden ser conocidas por la luz natural de la razón. Según la esoterista occidental ya fallecida Rosemary Gilly, la clarividencia se ha utilizado como complemento de la adivinación, la profecía y la magia. Desde un punto de vista escéptico, existe una máxima latina: profecía escrita después del hecho, vaticinium ex eventu. La Torá judía ya trata el tema del falso profeta, Deuteronomio 13, 12, 6, 18, 20, 22. En Israel. En la tierra de Israel, los profetas se diferenciaban por tener los siguientes rasgos. Primero, eran considerados como hombres llamados por Dios, y varios de ellos narraron con claridad su vocación, e inclusive su reticencia inicial a seguir el llamado. Por lo tanto, se los estimaba como hombres que tenían una experiencia de Dios,
Hablaban a partir de lo que vivieron ellos. Segundo, eran hombres de palabra. No se dedicaban a adivinar, interpretaban la historia desde la perspectiva de Dios, y así señalaban las exigencias de Dios, tanto al pueblo como a los gobernantes y sacerdotes, para llevarlos por la senda del arrepentimiento y del amor. Tercero, eran profundamente religiosos, sus palabras eran en todo coherentes con sus obras. Cuarto, eran intercesores por el pueblo delante de Dios. Por eso, una de las 3 partes del Tanaj se llama Nevi'im, profetas. Siendo estos el carácter y la función de los profetas, no es de extrañar que la Biblia ponga a Moisés a la cabeza del linaje de los profetas, pues conoció a Dios cara a cara. Deuteronomio 34:10. Son ejemplos de profetismo los profetas Elías y Eliseo, y los profetas canónicos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Oseas, Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc, Ageo, Zacarías, Malaquías, Abdías, Joel, etc. En el cristianismo primitivo, los evangelios, en particular el Evangelio de Lucas, presenta en torno a Jesús de Nazaret una red de profetismo personificada por Zacarías, Lucas 1:67, el anciano Simeón, Lucas 2:25-35, la profetisa Ana, Lucas 2:36-38, y por encima de todo Juan el Bautista. Juan el Bautista es una figura de reconocida historicidad, ya que aparece en Antigüedades Judías, libro 18, capítulo 5:2, de Flavio Josefo. Allí se señalaba que era un hombre bueno que predicaba a la gente y la bautizaba, que la gente sentía un placer exultante al escuchar sus palabras, y que fue arrestado, enviado a prisión y ejecutado por orden de Herodes Antipa. Por otra parte, es mostrado en los evangelios como un profeta que anunciaba la inminencia de la ira y de la salvación. Mateo 3:2-8. Jesús de Nazaret aparece remarcando la naturaleza de Juan el Bautista como profeta, y sobre él hablaron todos los profetas, así como la ley, hasta Juan. Mateo 11:7-13, Lucas 16:16. Aunque el comportamiento de Jesús de Nazaret es presentado por los evangelios como claramente distinto del de Juan el Bautista, Mateo 9:14, se señalan en Jesús muchos rasgos proféticos. Los evangelios lo muestran anunciando la destrucción del templo de Jerusalén, Mateo 24:1-2, Marcos 13:1-2, Lucas 21:5-6, y el fin de los tiempos, Mateo 24:3-14, Marcos 13:3-23, Lucas 21:7-24. Su actitud frente a los valores recibidos resume la crítica de los profetas, entre ellos la ira contra la hipocresía religiosa, Mateo 15:7-9. El mismo aparece rechazado en su persona. Tienen tapados los oídos y han cerrado sus ojos para no ver ni oír, para no entender. Mateo 13:20. Y quien lo rechaza es la misma Jerusalén que mató a los profetas anteriores a él. Mateo 23:37-40. La comunidad cristiana primitiva reconoció que en ella se manifestaba nuevamente la inspiración profética, como señala explícitamente Pablo de Tarso. El que profetiza habla a los hombres para edificarlos, exhortarlos y reconfortarlos. El que profetiza edifica a la comunidad. Corintios 14:3-4. Artes adivinatorias y leyendas urbanas. El término profeta se aplica en sentido estricto en el ámbito de la fe y se refiere, como se señaló anteriormente, al que transmite la palabra de Dios. En un sentido más laxo, se puede considerar una profecía a un juicio o conjetura de forma de algo por las señales que se observan en ello. Quinta acepción del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. Se trataría de una afirmación clarividente sobre el futuro en general. A veces considerada como un viaje no físico a través del tiempo. Este otro tipo de llamadas profecías puede tener como marco la parapsicología o las artes adivinatorias, como es el caso de la centuria de Nostradamus. Se trata de supuestas indicaciones de hechos futuros que, según los escépticos, están escritas en un lenguaje ambivalente y, por tanto, podían referir a casi cualquier evento que se puede hacer coincidir con el hecho profetizado. Quizás debido a la oscuridad de sus cuartetas proféticas, estas han perdurado por siglos y han sido a menudo interpretadas de forma distinta por diferentes estudiosos a lo largo de los años. Muchos libros han sido escritos basándose en estas varias interpretaciones.
a pesar de que las diversas lecturas de su material han variado de una publicación a otra. Ejemplo de ello son algunas presuntas referencias a Napoleón Bonaparte. Un emperador nacerá cerca de Italia, que al imperio será vendido bien caro. Dirán con qué gente se une, será considerado menos príncipe que carnicero. En otra puede leerse: de simple soldado llegará a imperio, de la ropa corta llegará a la larga, valiente en armas, lo peor con la iglesia, vejará a los sacerdotes como el agua empapa a la esponja. También las presuntas referencias a Adolf Hitler: de lo más profundo de Occidente de Europa, de gentes pobres, un niño nacerá. Con su lengua seducirá a la muchedumbre, su fama crecerá más en el reino de Oriente. En la supuesta profecía que vaticina su nacimiento, durante la Segunda Guerra Mundial alcanzó difusión la teoría de que la palabra Easter, mencionada en otra cuarteta, sea una aproximación fonética al nombre del dictador, a pesar de que también se trate del nombre latinizado del río Danubio. Lo mismo sucede con ciertas profecías tradicionales en las grandes religiones monoteístas, cuando son interpretadas fuera de contexto, como la profecía de los papas, de San Malaquías, o las profecías apocalípticas que tienen como tema principal el fin del mundo o Armagedón. Algunas supuestas profecías son consideradas por algunos grupos solo como leyendas urbanas, como por ejemplo la leyenda correspondiente a los eventos del 11 de septiembre de 2001, que se hizo popular y circuló masivamente en Internet, luego de producido el ataque a las Torres Gemelas, mientras otros no están de acuerdo y consideran que existirían antecedentes, tales como una cuarteta de las profecías de Nostradamus. Cristianismo contemporáneo. El cristianismo en nuestros días ha reivindicado la profecía en denominaciones como la Iglesia Adventista del Séptimo Día con su profeta Ellen G. White, en las iglesias pentecostales con la profecía desde el púlpito y la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional con la profecía individual. Conoceremos ahora a 3 profetas muy famosos en sus aciertos y lo que nos develaron para el futuro. Profetas modernos. Edgar Cayce. Edgar Cayce, el Nostradamus americano, es uno de los videntes más reconocidos en Estados Unidos. La mayoría de sus profecías se hicieron realidad. El profeta durmiente, como le llamaban, saltó a la fama por predecir la Primera y Segunda Guerra Mundial, el asesinato del expresidente de Estados Unidos, John Kennedy, la caída de la Unión Soviética y la Gran Depresión, entre otros. Cayce falleció en 1945, pero eso no impidió que sus profecías siguieran vigentes. Cayce tenía un particular método para ver el futuro. Mediante la hipnotización entraba en un estado de trance donde revelaba lo que estaba viendo. De este método sale el apodo de profeta durmiente. En uno de estos trances tuvo aterradoras profecías sobre Japón y Estados Unidos. Dibujó una lista de ciudades que terminarían desapareciendo por desastres naturales, entre las que se encontraban Nueva Orleans, Los Ángeles, San Francisco, Nueva York y Carolina del Sur. Nueva Orleans ya sufrió un fuerte fenómeno en el 2005 con el huracán Katrina. El resto todavía queda por verse, pero según el vidente, estas catástrofes ocurrirán por un cambio del eje de la Tierra y los polos, provocando inundaciones en las ciudades, lo que afectaría al resto del mundo. En cuanto a Japón, el Nostradamus norteamericano predijo en 1934 que una buena parte del país asiático se hundirá en el agua. Los geólogos vienen advirtiendo sobre este fenómeno hace varios años, aunque con fecha incierta. Otra de las profecías de Edgar se cumplió a principios del 2023. El profeta escribió que los volcanes Vesubio o Etna volverían a despertar. Esta predicción ocurrió con el volcán Etna, que se reactivó por una erupción en la isla de Sicilia y causó una lluvia de cenizas en una ciudad italiana. Además, el profeta también se refirió al crecimiento global de otro país asiático. Mañana China despertará, predijo en el siglo XX. Al respecto, hace más de 2 décadas que el país aumenta su crecimiento en un 9% anual. China está posicionado como el segundo país con economía global más grande, después de Estados Unidos. Benjamín Solari Parravicini. Benjamín Solari Parravicini fue un pintor y escultor argentino. Le decían el Nostradamus argentino porque a través de sus dibujos y mensajes, los llamó psicografías, pudo prever muchos acontecimientos mundiales que sucedieron décadas después. En este tiempo, atravesado por tantos cambios e incertidumbre,
Es muy reconfortante leer las profecías de Benjamín, Solari y Parravicini, y así renovar la fe en que todo este movimiento individual y colectivo termina bien. La caída de las Torres Gemelas la previó como: la libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no alumbrará como ayer, y el monumento será atacado 2 veces. Y a la llegada y el impacto de la televisión lo visoró como: el mundo llegará a ser desnaturalizado por el poder de la pantalla doméstica. Toda mala influencia será desparramada groseramente sobre todo el hogar y será impuesta por el comercio avisador que busca la masa. Previó la conquista del espacio. El Khan será el primer volador. O llegarán los hombres a la luna. Serán en ella sin estar. Verán sin ver. Escucharán sin escuchar. Regresarán sin regresar. Cuidado. Estos son apenas unas escasas muestras del centenar de mensajes cumplidos y canalizados más de medio siglo antes de que se manifestaran o se pudieran imaginar. Muchos de estos mensajes fueron recibidos entre 1938 y 1940 y eran totalmente inentendibles, incluso para él mismo. La Argentina y Latinoamérica según Parravicini. Sobre Argentina, algunos de los mensajes aún por cumplir dicen lo siguiente: la clase media salvará a la Argentina, su triunfo será en el mundo. 1941. La Argentina despedazada, partida en 2 ideas, levantará un fantoche de nueva doctrina. La iglesia hará silencio, la oración vencerá. 1939. Llegará a la Argentina empobrecida un nuevo sol. Llegará el día en que la falsa palabra será creída. Llegará cuando las aguas avancen con fuerzas de ira, cuando la salud física del ser ciego y atontado sea precaria, cuando la tierra tiemble bajo sus pies, cuando la intriga levante la masa, cuando el ladrón corra en las calles sin ser aprendido, cuando la mujer grite por sus derechos y defienda causas políticas. Llegará con el 6 en el 6, llegará en mayo. 1938. Parravicini dibujó psicografías que hablan de un renacer de Latinoamérica. Norteamérica hablará fuerte, Latinoamérica escuchará. América del Sur obrará consecuente y en silencio hacia una renovación de prueba que poco a poco en luchas conseguirá imponer, componer, descomponer y por fin recomponer en triunfo. De Argentina será el mañana de la humanidad. También hay mensajes que él dibujó sobre el sur de Argentina. En el final de la prueba, el sur de Argentina hablará en triunfo. Allí será el nacer del mañana. Neuquén, brújula de brújula. La costa Río Negrín hablará de la gran pesca y del cultivo de algas en sus aguas y del cultivo de frutales en sus alturas. Santa Cruz será 1968. En tierra argentina nuevo faro, Neuquén, 1942. Argentina es vacía, porque vacía debe permanecer hasta la llegada del hermano mundo herido en los fuegos. Argentina, si a tiempo es salvada, salvará. Argentina sufrirá en pequeño lo que el mundo sufrirá después. Argentina será luz. 1938. Por mucho tiempo se ha dicho que Argentina es un crisol de razas de manera peyorativa, como si esto diluyera la identidad argentina. Muy por el contrario, hay grandes investigadores que creen que, justamente por esta mezcla de sabiduría de nuestra genética, esta nación tiene en sí la capacidad de que el nuevo hombre surja en esta tierra. El nacimiento no se refiere solo a nuevas personas, sino a un renacimiento interno de cada uno. Argentina, puerto de puertas celestes, de arenas de oro, de pastos verdes, de flores rojas, hablará y dirá: tierras tengo para el que sufre quemazón, para el sin hogar, para el huérfano niño, para el que hambre padece, para el desposeído, para el anciano, para el enfermo, para el que nace y para el que deba nacer en esta tierra de promisión. Argentina samaritana del mundo. Nostradamus. El adivino francés aseguró en su libro Les Prophéties que en 1924 ocurrirán hechos catastróficos desde guerra a desastres naturales. ¿A quiénes afectará? Nostradamus es conocido a nivel mundial por anticipar una serie de hechos catastróficos. En los primeros 6 meses del 2023 se conocieron 4 sucesos predichos por el boticario francés. El adivino que predijo en el siglo XVI el ataque a las Torres Gemelas y la muerte de la reina Isabel II redactó en su libro Les Prophéties los vaticinios para el resto de la humanidad. Predicciones de Nostradamus. ¿Qué va a pasar en el 2024? Según las cuartetas que escribió Nostradamus, en 2024 habrá un cambio en el Vaticano. Esto significa que el Papa Francisco dejará su lugar a un nuevo sumo pontífice. No será el romano pontífice elegido, ni cerca ni lejos se le prestará atención.
Un joven de piel oscura, con la ayuda del gran rey, entregará la bolsa de otro de color rojo, indica. Lo más llamativo es que este vaticinio es que el nuevo representante de la Iglesia Católica será por primera vez un cardenal africano o asiático. Cambio climático. El profeta francés dejó en claro que los problemas por el cambio climático se consolidarán en el 2023, aunque el siguiente año serán aún peores e irreversibles. De los humanos cambios verás maravillas. Por 1000 años no se hallarán vestigios. Raro siglo, raro tiempo, raro saber. Pronto o tarde vendrá lo que esperar no sabes. Nuevo terremoto. Nostradamus aseguró en su libro que ocurrirá un catastrófico terremoto en California, Estados Unidos, en mayo de 2024. A causa de este desastre natural, Hollywood será uno de los grandes afectados. El 20º día de Tauro, el sol temblará la tierra. El gran teatro lleno se derrumbará. El aire, el cielo y la tierra se oscurecerán y se volverán turbios, cuando el falso Dios y los santos sean arrasados, detalló el adivino. Tercera Guerra Mundial. Para el boticario francés, la Tercera Guerra Mundial iniciará en 2024. Los países involucrados en este nuevo enfrentamiento serán Estados Unidos, China y Rusia, las potencias del mundo. El anticristo muy pronto aniquila a los tres. 27 años sangra durará su guerra. Los herejes muertos, captivos, exiliados. Sangre, cuerpos humanos, agua roja helada, afirmó en su libro Les Prophéties. Interesante el tema, el de las profecías y los profetas, y seguramente va a seguir fascinando a la humanidad durante largos tiempos.